Buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes 8 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para ustedes de la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco. Y bueno, por la mañana en mis comentarios dejaba en claro los problemas que enfrentamos en nuestro país y que dejan o desfasan al gobierno de una actitud apegado al Estado de Derecho, aunque manifiestan estar apegado al derecho, ¿no? Y comentaba yo que la suspensión del Ius Imperium mexicano ya se hubiese emitido por la Asamblea General de la OEA por no cumplir las mismas recomendaciones que el organismo de derechos humanos de la OEA pues hizo a México, ¿no? Y no ha cumplido con las recomendaciones. Pero cuando nosotros observamos cuál es la verdadera problemática que enfrentamos en nuestro país, es el siguiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015, en diciembre de 2015, hizo estas recomendaciones. Para esto hizo un informe en 539 puntos y concluye diciendo que en este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, algunas de las cuales, dice, están siendo realizadas por el Estado mexicano según sus observaciones al proyecto del presente informe que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que cuando ellos presentaron el informe, ellos presentaron un proyecto en relación al informe para decirle, no, es que en estos puntos sí está cumpliendo y bueno, para poder justificar, ¿no? Entonces, cuando observamos eso y vemos, por ejemplo, las recomendaciones que nos dice en el principio, en el inciso A, dice seguridad pública, desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tarea de seguridad pública y para la recuperación de esta por parte de las policías civiles. Mire, nada más por citar un ejemplo, en el estado de Tabasco, la persona que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues se ha retirado del ejército, o sea, es militar. Por lo tanto, no han sacado las manos, o sea, no han podido desarrollar ese plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, porque ahí tienen a una persona representante porque es retirado del Estado Mayor inclusive, ¿no? Entonces, ahí vemos que no se está cumpliendo de entrada la primera recomendación que le está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. Y le estoy diciendo de Tabasco porque Tabasco es un estado que ya está cada vez agarrando niveles más altos de violencia y bueno, esto se debe a la falta de atención que hay en materia de seguridad pública, ¿verdad? Y, por ejemplo, el segundo punto nos dice fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos. La problemática que existe en Tabasco es esa, que hay problemas con la falta de respeto a los derechos humanos en el actuar de la policía preventiva, ¿sí? Entonces, son los problemas que se enfrentan. No se ha cumplido. Y luego, por ejemplo, aquí dice adoptar una ley general sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se hace porque se actúa de una forma incorrecta y se violenta derechos humanos que ha llevado las acciones de la justicia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hubo la balacera donde murieron más de 8 personas, ¿verdad? Y mientras el gobernador del estado traía el helicóptero en el Festival del Queso, pues la gente aquí se estaba balaceando cuando el helicóptero es para evitar ese tipo de acontecimientos, ¿no? Lamentables las muertes de estas personas y de hecho hubo denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a derechos, ¿no? Pero entonces no se está haciendo las recomendaciones que hace. Por supuesto que esto fue antes, esto fue lo que motivó, digamos, parte de este informe y parte de estas recomendaciones que están haciendo, ¿no? Pero no se hizo, ¿sí? Pero a la hora de que ellos presentan el informe y dice que no se hace, inmediatamente la autoridad nacional de México responde a través de la Secretaría, por supuesto, de Gobernación, ¿verdad? Responde que todo está bien, que están trabajando sobre el tema, que en eso se han enfocado, que han tratado de que las cosas cambien, pero ahí encuentran ciertas dificultades, pues dificultades que ellos mismos hacen porque no están cumpliendo con las recomendaciones que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando los miembros de
la Comisión de Derechos Humanos y estas personas que representan a la OEA, que defienden los derechos humanos y los protegen, hacen este tipo de recomendaciones, es porque saben que si no se cumple con lo que aquí está establecido, o con las leyes, con las normas, con la forma, vamos encaminados a un estallido social. Mire, lo que ya pasó con Ascente ya es algo serio, ¿verdad? Y aquí le hemos dicho, mire, el convenio 11 europeo, ¿verdad?, de los derechos humanos y de las garantías o de las libertades de los seres humanos, ¿verdad?, fundamentales, pues nos dice que no se permiten sindicatos dentro del ius imperium, digamos, o que el Estado no puede tener sindicatos, ¿verdad? Y si nosotros observamos el desarrollo que hay en Europa, pues es un desarrollo que vale la pena aplicarlo, o que se nos aplique a nosotros como mexicanos, ¿no? Que ojalá y algún día logremos estar tan desarrollados como ellos, ¿no? Pero solamente aplicando ese tipo de leyes es como podemos lograrlo. Ahora, cuando nosotros observamos que la creación de sindicatos en México que pertenecen al ius imperium, ¿verdad?, es la misma que está creando problemas de protestas, marchas, plantones. Nosotros no estamos diciendo que no hay que protegerle los derechos a los maestros, digamos. No, el Estado está obligado a tratar a las personas de una forma apropiada, ¿verdad?, para que éstas tengan un comportamiento apropiado. Pero hay instancias legales donde ellos pueden acudir, que en este caso la gente no utilizó, ¿sí? Entonces se puede observar de que es algo originado, orquestado por el mismo ius imperium o por la actual autoridad que existe de los tres niveles de gobierno, digamos, porque están involucrados en todo el país, ¿no? Porque aceptan este tipo de protestas, marchas y plantones, o los laudos que se dan en los municipios, o sea, todos los problemas que se generan y que son problemas generados por el propio ius imperium en los tres niveles de gobierno, ¿sí? Entonces, es un daño que hacen al desarrollo de los estados, de los municipios y por supuesto del país, y se ve reflejado. Entonces, cuando aquí dice que adopten medidas, pues no las adoptan, ¿no? Y tal vez esta parte que yo estoy comentando, pues no fue de las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, porque nosotros aquí que estamos pendientes de la noticia, nos damos cuenta que existe, ¿no? Y ese es un problema serio que se tiene que resolver, porque las autoridades no están para violentar los derechos laborales de nadie, pero tampoco los pertenecientes al ius imperium, ¿verdad?, están para dañar derechos de terceros. Aunque el artículo 23 de la Carta Universal de Derechos Humanos dice que los derechos laborales son para todas las personas, es cierto, ¿no? Pero pues se supone cuando se habla de que alguien está ejerciendo el gobierno, o sea, está ejerciendo el respeto irrestricto a los derechos. Si no respeta los derechos de los propios trabajadores del ius imperium, bajo su cargo, bajo su mando, por supuesto que no va a respetar los derechos de los gobernados. Pero, bueno, en este caso de nosotros, ¿no?, que somos ciudadanos y que no pertenecemos al Estado, que no somos trabajadores del Estado, pero ellos, los maestros, son trabajadores del Estado. Y antes de pensar en sus intereses, deben de pensar en nosotros, en no dañarnos ese derecho que tenemos al libre tránsito, a un desarrollo económico y todo lo que ya explicaba por la mañana, ¿no? Entonces, luego aquí, por ejemplo, en la recomendación 6 dice asegurar que en casos de desaparición forzada, porque las hay además todavía, si acaban de ejecutar a una persona que estaba que fue secuestrada, dice, y ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas de investigación no solo respondan a la autoría material, sino que incluyen la responsabilidad de la cadena de mando. Entonces, ahí observamos que una de las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que la misma policía está involucrada en los delitos que se cometen, porque dice, incluye la responsabilidad de la cadena de mando. O sea, todos los policías que participaron y los mandos deben de ser investigados, y no lo hacen, porque las cosas continúan igual. Luego aquí dice, crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respectivos de la violencia que afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe, como son mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos,
operadores de justicia, personal LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de la libertad. Y una recomendación más aquí, dice la 8, dice reorientar el abordaje del tema de droga en México, de un enfoque de militarización y combate frontal, usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral de derechos humanos y salud pública, o sea, que se maneje diferente las investigaciones de los delitos sobre el trasiego de droga o el paso de droga por nuestro país, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, los problemas siguen igual y siguen creciendo, ¿sí? Luego aquí nos dice que adoptar una ley general para desapariciones forzadas, ¿verdad? Y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal las legislaciones y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, pero tampoco los están haciendo, ¿sí? Ya ven ahora con los cateos militares que se aprobaron, ¿sí? Y que todavía, ahora que regresen del receso los diputados, pues va a ser un tema que va a estar a discusión, ¿no? Entonces, son problemas serios, ¿no? Y son problemas serios porque pues no se está respetando lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está recomendando, pero además, además de eso, ellos siguen ejerciendo presupuestos, siguen mostrando una imagen de que hay estabilidad, y en Tabasco, por ejemplo, se están creando seis comedores y se van a crear más, pero hay 1 millón de personas, no le van a dar abasto los comedores para atender a las personas. O sea, las formas de solución que están encontrando los problemas no son las correctas, además no resuelven los problemas de raíz, sino que le dan paliativos, ¿no? Entonces, eso es un problema serio, ¿no? Luego aquí, donde yo me he enfocado como periodista, y mucha gente pensará, no, lo que pasa es que Carlos León quiere dinero, ¿verdad? Porque mucha gente, con tal de perjudicar el trabajo que aquí estamos haciendo de defensa a nuestros derechos y de defensa a la libertad de expresión, y por supuesto que aquellas personas que defienden los derechos humanos, ¿verdad? Pues habrá gente que pensará, no, ya está pensando en dinero. No es eso. O sea, por supuesto que se necesita recursos para poder hacer un trabajo y estar dedicado, estar estudiando, estar explicándole todos los días, compartiendo junto con usted. Eso es normal, ¿verdad? Entonces, aquí dice, y bueno, y pensando en eso, las personas miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, recomiendan a las autoridades federales y les dicen fortalecer el mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo, dotándolos de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al mecanismo, en tanto, se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas, teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores de medio ambiente, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Mire, yo denuncié desde el 25 de marzo del 2015. Estas recomendaciones las están haciendo en el 2015, pero en diciembre. Yo denuncié en marzo. Tengo 1 año, 4 meses, y a mí hasta ahorita no me han dado ni un centavo. Y dentro del manual que la misma FEADRE nos entregó, ahí especifica que tienen que darme comunicación, tienen que darme recursos, ¿verdad? Y yo no tenía por qué haber pasado por todo lo que he tenido que pasar, por todos los bloqueos, por todo, porque estoy denunciando al Estado, ¿sí? Estoy denunciando que hay corrupción en Tabasco, y además no soy el único que está denunciando todas esas tropelías que están haciendo desde el gobierno y que las hace Arturo Núñez Jiménez, además de todas las que pasan en el país, ¿no? Pero desde el principio yo les dije que me iba a enfocar en Tabasco, ¿verdad? Porque yo estaba viendo que había problemas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos lo que está pasando en Tabasco y las denuncias que hay de desvío de recursos federales, y que el único que está denunciándolo aquí, Arturo Núñez Jiménez, porque lo demás es politiquería, es que el diputado dice que
que es que el dinero se lo llevaron allá a la bolsa y que luego... No, pero denuncien, porque si demandan públicamente, nosotros nos vamos a enterar de los problemas que existen, pero tienen que denunciar para que regresen ese dinero y para que no se estén haciendo las cosas que ya en este momento tal vez Arturo Núñez ya estuviese hasta preso si los propios diputados hubiesen ido a denunciar, pero lo único que hacen, por ejemplo, es ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y bueno, todo se hace políticamente, pero no hay denuncias, y las denuncias que hay no son contra Arturo Núñez aquí en el Estado. Ahora, a nivel nacional, por supuesto que las hay, y la Auditoría Superior de la Federación está denunciando a Arturo Núñez por desvío de recursos federales. Ellos están denunciando también que aquí hay gastos excesivos, que se está pagando mucho en su seguridad y no le está brindando seguridad a la ciudadanía. Esas son denuncias. Y todas esas pruebas que existen, lo único que van a hacer es que se van a anexar a las que ya tiene actualmente la PGR y que le entregó, ¿verdad?, la Auditoría Superior de la Federación. Es lo único que va a pasar. O al menos que hagan otra denuncia aquí y a la mera hora se va a empalmar con la federal, ¿sí? Porque entonces ellos también serían juez y parte cuando hay problemas serios en seguridad pública, porque recordemos que la seguridad pública es la prevención del delito y la investigación de estos, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que aquí se atreve a decirle las cosas así, por supuesto que va a enfrentar problemas con el gobierno del Estado, ¿verdad? Porque es el único que lo está señalando, y en este caso el único que está señalando al gobierno del Estado soy yo. Entonces, ya he pasado por golpes, ya me han agredido, estoy bloqueado en todas partes, ¿sí? O sea, yo sabía que todo esto iba a pasar, y de hecho el manual de prevención del delito de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión lo dice, ¿sí? Y la denuncia está interpuesta. Soy el único que he denunciado a Núñez, el único. Los demás lo demandan públicamente, o sea, dicen que está pasando asesinatos, que es que eso ya no debe suceder y que no hay seguridad, los delegados se organizan y se protegen entre ellos y, bueno, una serie de acciones, pero que no llegan al punto donde deben de llegar, que es la denuncia, ¿sí? La denuncia ante las autoridades competentes. Entonces, yo estoy haciendo eso y por eso mismo debo de tener esa protección. Y sinceramente, no voy a dejar de hacerlo aunque no tenga esa protección, porque a eso me dedico, ¿no? Pero nada más quiero dejar en claro que si no se está cumpliendo lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando a México, pues entonces la Asamblea General de la OEA, ¿verdad?, o el Consejo Permanente debe de intervenir, ¿sí? Y luego aquí, en los puntos que yo planteaba, y en este ejercicio que hice, porque hice un ejercicio como de defensa de los derechos de los gobernados, ¿no?, en México, no solo de Tabasco, no de México, porque las recomendaciones son para todo el país. Y luego aquí explico que como país democrático, miembro de la Organización de Estados Americanos, en el lato sensu, ¿verdad?, o en el sentido más amplio de la ley, de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, ¿verdad?, firmada por nuestra nación y con base en el artículo 21, mismo que bueno, estamos tomando aquí como referencia para comprobar lo que ya hubiese pasado y no ha sucedido, aunque es responsabilidad de la OEA, y mencionemos solo tres de estas acciones: la asistencia de la OEA para recuperar la democracia e institucionalidad. Cuando nosotros vemos de que del mismo Ius Imperium hay reclamaciones, o sea, violentan derechos de los propios trabajadores que representan el Ius Imperium, a los cuales nosotros le pagamos con nuestros impuestos, y entonces ellos mismos tienen el control de las protestas, ¿sí? Aunque se digan de que no, que eso está mal y que está afectando a los empresarios, al final de cuentas son personal que están a su cargo, ¿sí? Y que antes de poder llegar a esa protesta tuvieron que haber tratado con los gobernantes en turno, ¿sí? Entonces quiere decir que son ellos mismos. Ahora, luego cuando por ejemplo se recomienda los buenos oficios a los países que tienen problemas, ya es para que hubiesen venido, ¿verdad?, de la OEA a hablar con los de la CENTE y a ver el gobierno, a ver cómo va a resolver, porque son el Ius Imperium, insisto. Entonces ahí se necesitan los buenos oficios y decirle, oiga, pero por eso en los países desarrollados está prohibido que haya sindicatos de maestros para no caer en estos errores serios que está cayendo México y que no estén afectando el desarrollo económico, porque además, mire, de nuestros impuestos se le pagan a los maestros. Ya en los acuerdos que ellos lleguen con el gobierno, si se le paga bien o se le paga mal, esa es otra cuestión. Pero el dinero está ahí para que ellos ejerzan como presupuesto, me refiero al gobierno.
Pero en este caso, los maestros pues tienen una autoridad porque son los encargados de la educación, ¿sí? Entonces, ellos pertenecen al Ius Imperium, ¿sí? Entonces los acuerdos que ellos hagan de cuánto le van a pagar, esa es otra cuestión que a nosotros no tiene por qué afectarnos, ¿sí? Entonces, ellos no, para ellos lo más fácil es para poder presionar al gobierno, que ya el gobierno pareciese que utiliza lo que está haciendo la gente para beneficiarse, decir, estamos en problemas serios de desestabilidad y ¿qué podemos esperar? ¿Ir a otra guerra? ¿Usted cree que eso es lo más conveniente en estos momentos para nuestro país? Ahora, ¿usted cree que las personas eruditas en materia de derecho, que son racistas y que ven a México con malos ojos, están pensando muy bien en estos momentos, cuando se dan cuenta que no hay de la OEA intervención en México y se necesita, bueno, en este caso, asistencia, como le llaman ellos entre comillas? Pues cuando habla, mire, cuando se usa tanta diplomacia internacional es por el respeto que debe de haber a los países y sus constituciones y su forma de gobierno y la convivencia que tienen interna en el país, ¿no? Entonces se respeta, aunque sea parte o miembro de, por ejemplo, aquí de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? O de la ONU. Se tiene que respetar mucho sus leyes y sus formas, sus usos y costumbres además, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que pasan tantas cosas y no hacen nada, y luego cuando nosotros vemos en la carta escrita que dice, no, es que con el único objetivo de que no, o sea, el objetivo principal es que no haya intervención de la OEA. O sea, puede haber asistencia, que para caso de intervención, puede haber los buenos oficios, que para caso de intervención, o puede haber la suspensión a México como Estado miembro de la OEA, ¿sí? Que para caso de intervenir, pero nada más que son diplomáticos, porque no se trata de buscar un estallido social o romper la paz de un país, se trata de recuperarla, ¿no? Pero entonces ese principio de no intervención es un principio de respeto, ¿no? Pero a la hora de las acciones, o sea, es intervención, porque si vienen y hacen una asistencia, pues están asistiendo para que se recupere la democracia y la institucionalidad, como lo marca la propia Carta Democrática, ¿no? Y luego, si vienen por los buenos oficios, pues es intervención porque vienen, sí, como mediadores, ¿verdad? Porque sirven como mediadores para lograr, insisto, la democracia y los acuerdos que pueda haber entre las partes que tienen este problema y que generan problemas a la gran mayoría de los ciudadanos, ¿sí? Porque si nosotros observamos, ¿cuántos maestros son? Podemos decir, no, son 100,000 maestros, ¿sí? Así, por decir una cantidad, ¿sí? O 1 millón de maestros. Oiga, pero los mexicanos somos cientos de millones de mexicanos. Entonces, 1 millón de maestros está poniendo en riesgo a cientos de millones de mexicanos, pues no. Entonces, ese es el problema serio, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupúsculo, porque viéndolo desde las masas que somos como mexicanos, esté destruyendo nuestra economía, esté violentando nuestros derechos? Pero eso no puede ser. Entonces, y que las autoridades estén así de frías, como que, no, bueno, aquí nosotros, que ya hicimos una reforma y es que ellos están en desacuerdo. No, señor, aplique la ley, ¿sí? Y si nosotros pertenecemos y somos Estados miembros de la OEA, que la OEA intervenga, ¿sí? Y que intervenga en el sentido que está escrita la propia Carta Interamericana o Democrática Interamericana de la OEA, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete, que piensen que yo soy un traidor a México, porque hay gente que también fácilmente puede interpretar, no, es que ese ya está traicionando a México. No, se traicionan solo por ignorantes, ¿sí? O sea, son ignorantes y no saben y no interpretan la ley y no saben lo que significa estudiar, ¿sí? Y estar todos los días aquí con usted, estudiando y aprendiendo junto con usted las leyes, ¿sí? Y viendo y observando lo que están haciendo las autoridades, ¿sí? Y los problemas sociales que hay en nuestro país y que saltan a la vista, la pobreza inclusive hasta extrema en algunos casos, ¿sí? Entonces, no es que estemos descubriendo el hilo negro tampoco, ¿verdad? Pero estamos estudiando todos los días. Entonces, las opiniones pueden ser diversas, pero pregúntese, ¿esas opiniones están basadas en la ley? Porque lo que yo estoy haciendo aquí es un estudio profundo, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros que acatar como norma internacional, digamos, cuando somos parte o miembros de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Luego aquí,
explico más que de acuerdo a lo establecido como norma reguladora de la conducta de los Estados miembros de la OEA, en el artículo 21 nos dice: cuando la Asamblea General convocara un periodo extraordinario de sesiones, contate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro. O sea, eso lo estamos explicando, es lo que estamos explicando, que está roto, ¿verdad?, el orden democrático, ¿sí? Y dice, y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas. O sea, ya vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo visita antes y luego vino con su visita in loco, ya hizo un informe que le está respondiendo la autoridad mexicana de que está cumpliendo, ¿sí? No, en esa cosa que usted nos acusa, ahí estamos cumpliendo, no están cumpliendo nada, no es cierto, ¿sí? Entonces, una cosa es que tengan voz y que tengan todos los medios de comunicación para que puedan expresarse, ¿sí? Y otra cosa es que estén haciendo las cosas como lo están diciendo que lo están haciendo, porque no es cierto, porque los problemas serios los estamos viviendo los mexicanos, ¿sí? A eso me refiero. Luego aquí dice, gestiones diplomáticas han sido infructuosas, o sea, ¿cuál es el fruto de esa? Nada, porque no están haciendo nada, y no porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no quiera que pase, sino porque el Estado mexicano no permite que pase, ¿sí? O sea, las autoridades, la Secretaría de Gobernación, ¿verdad?, no hace nada al respecto, nada más hacen patos, ¿verdad?, y se lavan las manos, ¿sí? Y me refiero a Sorichón, ¿no? Entonces, ese es el problema serio, no hay gobernabilidad, nos están hablando, no, nosotros, y aquí ante los medios tienen una imagen, pero no es ante los medios la imagen es, vaya usted con las familias necesitadas para ver qué le dicen, vaya usted a los hospitales, cuando vengan aquí nuevamente las personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vayan a los hospitales, que vayan a las colonias populares, que platiquen con los obreros, ¿sí? Y que se entere cómo están las cosas en cada estado de la República, ¿sí? Entonces, en base a eso hacen un informe, ¿verdad? Porque se supone que hacia esos lugares fueron y observaron y recibieron denuncias, hacen el informe, pero no se cumplen las recomendaciones que están pidiendo, ¿verdad?, para que haya una sana convivencia y una paz social. Entonces, aquellos expertos en esta materia saben que tarde o temprano México va a llegar a un estallido social serio, ¿verdad?, porque están dañando los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, solamente lo único que le queda es esperar para ver cuándo va a pasar. Pero de que va a pasar, porque si a usted le brindan los derechos hoy y mañana y pasado, y a sus hijos y a su esposo, y cuando hablan de la señora, ¿no?, o cuando hablan del esposo, a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, oiga, pues va a llegar un momento que usted no va a aguantar, y por supuesto que va a haber un estallido social de una familia, ¿sí? Entonces ese es el problema serio, ¿verdad?, porque se está perjudicando a los mexicanos, y no desarrollamos, porque hay sindicatos del propio Ius Imperium que tratan de evitar el desarrollo y no se dan cuenta, hay veces que lo que están haciendo es un daño, porque mire, cuando se dice vamos a ajustarnos al cinturón, cuando o te obliga pues el Ius Imperium a que nos ajustemos al cinturón y a que lo que ganemos nos alcance o no para comer, a ese ya es problema de cada quien, ¿no? Porque, o sea, es la responsabilidad del gobierno del Estado y del gobierno de la nación, ¿verdad? Pero a la mera hora, o sea, a usted, por ejemplo, le dan un salario mínimo de 73 pesos y una persona que trabaja aquí en el Congreso, ¿verdad?, un policía de segunda, ¿verdad?, pues gana 91,000 pesos. La persona aquí en el Congreso pues gana un poco más, ¿no? Pero digo, me refiero en cuanto al salario mínimo. ¿Cuánto gana? ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que le estén pagando a los policías 91,000 pesos, 41,000 pesos, 20 y tantos mil pesos? ¿Por qué le pagan eso? ¿Y cómo es posible que tenga problemas con los maestros? ¿Y cómo es posible que tenga problemas con otros policías a los cuales no le pagan? Entonces, el problema no es que el Estado no tenga dinero para ejercer, el problema es que lo mal ejerce, ¿sí? Y los perjudicados somos nosotros, porque entonces hacen una protesta los propios del Ius Imperium y perjudican a la persona que se dedica a trabajar, a que tiene que transportarse o transitar, le brindan todos sus derechos. O sea, el mismo Ius Imperium violenta nuestros derechos, ¿sí? Porque aquí hay pruebas de que hay personas que han estado denunciados, pero le digo, demandan, además, ahí es otra, demandan, ¿sí?, los diputados o los diputados demandan de que ha habido gasto excesivo por parte, por ejemplo, de Arturo Núñez Jiménez aquí en Tabasco, ¿no? No, se está gastando mucho dinero y están pagando mucho a policías, algunos policías cobraron hasta 91,000 pesos, ¿no? Y Ahmed Ramos Troconi es el de finanzas actualmente del gobierno del Estado, el secretario de Finanzas, y eso se hizo cuando era director administrativo, ¿sí? Pero es un saqueo. Entonces,
Si nosotros vemos que hubo protestas de policías porque no le estaban pagando completo su salario, porque no le querían reconocer sus derechos laborales, y estamos viendo que a algunos policías le estaban pagando hasta 91,000 pesos, 61,000 pesos, 41,000 pesos, entonces no es que no haya dinero para pagarles, es que el Estado, el ius imperio, ¿verdad?, está haciendo mal uso de los recursos públicos, ¿sí? Y nos perjudica a nosotros porque a la hora que ellos protestan nos perjudican a nosotros. Y ahí está, nuevamente repito, aquí en Tabasco la coalición de los maestros que hizo esos bloqueos carreteros y nos afectó. Ahora, fueron con los indígenas, los provocaron a los indígenas para que los indígenas los apoyaron y a la mera hora hasta solo los dejaron. Entonces, son problemas serios. ¿Por qué? Porque abusan de las personas que no conocen la ley y que no saben, ¿no? Y cuando le explican la ley, se la explican a su modo, a su manera. Se trata de defender los derechos, pero de una forma apropiada. Ahora bien, en el caso de la gente, que sigue aquí en protesta en Plaza de Armas, ¿sí?, dándole una imagen a la capital del Estado, y son personas que trabajan, insisto, para el ius imperium, pero son servidores públicos, ¿verdad? Y entonces, si el compromiso del Estado es el desarrollo económico y el impulso del turismo y la percepción de divisas, pues con eso que están haciendo no hacen nada de lo que le acabo de comentar. Entonces, ese es el problema serio, que el propio ius imperio está provocando este tipo de protestas, ¿no? Y a la vez controlan las protestas, ¿sí? Y bueno, el problema sigue, ¿no? Acabo que los afectados son otros, o sea, ellos no dejan de tener dinero, el dinero lo tienen a la disposición. O sea, cada año se genera un presupuesto que ellos ejercen de la forma que ellos quieran. No alcanzamos el desarrollo económico, los mismos trabajadores del Estado se quejan de que no les pagan bien, unos, porque aquellos que están cobrando 91,000, 61,000 o 40,000 pesos cuando no se lo merecen, porque su trabajo además no alcanza esa remuneración normalmente, ¿sí? Entonces, pues son problemas serios. Imagínense que le están pagando a alguien que normalmente cobra 3,000, 4,000 o 5,000 pesos a la quincena, le están pagando 91,000 pesos, ¿cuánto dinero es? Ahora, no le van a dejar todo ese dinero a esa persona, le están pagando eso para que él a la vez le dé a la persona que le está autorizando que cobre eso, por supuesto, ¿verdad? Pero así las cosas. Entonces, ¿cuándo van a cambiar las cosas si nosotros nos ponemos alerta? ¿Sí? Entonces somos nosotros los que tenemos que denunciar, ¿verdad?, públicamente, y denunciar ante las autoridades competentes, y lo hemos hecho. Ahora, ¿qué necesitamos? La protección de las autoridades, eso es todo, ¿verdad? Y ya mañana vamos a continuar con la lectura de la Constitución Política del 5 de febrero de 1825, y aquí vamos a estar con usted platicándole, ¿no? Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.